de chinelos. Es la primera norma humana y en el mundo. En el mundo es alrededor. Según los entusiastas, dijo que más de No, se escucha mejor. Buenas tardes, amigos de Cajamarca. Soy Alejandro Muñoz. Vamos a conversar hoy sobre la norma y en el mundo. El aislamiento físico tiene alrededor de 50. Según los entusiastas dicen que la más lejana referencia de 500 años de Cristo, como decir. Sin embargo, ya en la actualidad del primer edificio teclado se fue el son los que ven ahí, pero son blancas, bastante formada. Luego el 74 del profesor Robinson muestra los aisladores con gomas, plomo. Luego sigue la historia en Japón, Brasil, en Perú. El primer edificio se construyó en el 2012. Y luego, 7 años después, con muchos edificios no construidos aislados, aparece nuestra norma del 2023. Esta norma fue desarrollada por varias instituciones previentes, los ingenieros, OPECO, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica del Perú, y 2 empresas de diseño y una empresa proveedora de dispositivos también. Bueno, todos sabemos que el diseño de edificios de la manera convencional permite el daño en la estructura o el daño en el contenido del edificio. Para muchos casos de formaciones hospitalarias, un daño en la estructura casi imperceptible o imperceptible, un alto daño en su contenido. Tienes una buena suerte con esas cosas. Y es muy simple, solamente bastaría hacer este pequeño cálculo. Las normas de diseño del mundo tienen una manera muy simple de importante de algo que llamamos el método de Statch. Si para esta edificación hacemos el cálculo, tendríamos que diseñar con 20% de su peso. Sin embargo, para que se comporte elásticamente, no sufra daño, podríamos poder instalar 80% de peso, lo cual es, sinceramente, un edificio de esa altura, como la figura, consiste lateralmente 80% de peso. Entonces, bueno, pues no va daño. Sencillo convencional. Miren la geometría de un edificio en aislamiento. Cuando tiene sótanos, los sótanos se construyen contra el suelo y se van a mover contra el suelo. Luego vienen los aisladores, luego viene la estructura aislada propiamente dicha. Como ven, tiene una lota tradicional, tiene 2 niveles de viga, en un terremoto, y podemos ver que el sótano está quieto, el sótano está moviendo el suelo, y el edificio se está moviendo. Está casi quieto. Ese es el principio de tener
interfase muy flexible para que el edificio se quede casi quieto durante la foto mientras el suelo se mueve en la cimentación o en el sótano de Tiene ya falló el internet otra vez. Perú tenemos ya 45 Mío. edificios o construidos con construcción en suelos. Bueno, supuestamente nos terminaría los dos. Miren cuál es la disposición, 62%. Dale. 11% de los familiares, 22% de los hospitales, de los oficinas, un poquito. Más o menos la mitad está en Pueblo Bueno. Siempre digo, internet debería estar en el cuarto día de un poquito más. Medio, y el 18% también existen en los pagos de cruz. Los espectros de cada uno de estos suelos están acá en la figura. Si los periodos de los edificios aislados están colocados. Entonces, no es en un suelo malo está prohibido o no se pueden hacer. Perfectamente se pueden hacer con las indicaciones que da la norma que yo tengo. Fácil. Si queremos que no exista daño estructural, con leve, holgado, lo podemos lograr con aislamiento o con Le pausa, ingeniero. Existe problemas con el audio, me dice que se escucha con mucho eco. Voy a tratar de solucionarlo. Disculpen un minuto. Sino que me decías. El internet debería ser un lugar central de la casa. No por mi conveniencia, pero seremos justos. Si está a un costado, hay una gran parte del internet que se va al vecino al costado. Bueno, se pierde, ¿no? Esa amplitud. Porque es circular, ¿no? Ese círculo tenemos a lo mucho un cuarto de él, ¿no? ¿No, China? En vez si tuviéramos, al menos tendríamos todo el círculo completo, ¿no? Para la casa. Fuera malo o bueno, ¿no? Aunque si era bueno la de la vecina. Claro, un sismo severo no lo podemos lograr
que hacen daño mediante ellos. No hay otro modo. Si hablamos del contenido, el hospital, las imágenes, las farmacias, todo lo que es susceptible de daños por las federaciones, toda la ingeniería, que se sujetan de una manera no totalmente aislada de la estructura. Entonces, solamente se puede garantizar el sistema tradicional, ya hablamos de sismos moderados, pero solamente el aislamiento garantiza que no exista daño en los componentes exteriores, partición, etcétera, también en los hospitales, toda la gama de equipos médicos, todo. Muy bien, ¿cómo se desarrolló esta norma? En breve. Hay varios documentos en el mundo, y también en el país, que hablan de políticas para tener instalaciones importantes, seguras. Pero como comprenderán, pues un documento de este tipo no es una norma, no tiene uso directo desde el punto de vista industrial, sino más bien son declaración de buenas intenciones, declaración de lo que necesita hacerse para que en su caso le vaya bien, pues sea un éxito. Esos deseos de la colectividad tienen que traducirse en objetivos de desempeño. Quiero que mi institución tenga este desempeño estructural y quiero que todo el contenido del edificio quede de esta manera, después de un terremoto de tal tamaño. Entonces, parte del comité parte de la labor del comité fue traducir estos deseos a la colectividad en objetivos de desempeño y finalmente materializar esos objetivos de desempeño en procesos de ingeniería. Lo que hay que hacer para diseñar paso a paso el edificio aislado y las restricciones que debe cumplir un edificio, cuánto se debe tomar, etc. Digamos que este gráfico resume los objetivos del desempeño. En buena cuenta lo que está diciendo es, tengo un sismo de 100 años, tengo un sismo de 500 o 1000 años, no debe haber ningún daño. La norma para los edificios tradicionales trabaja con un sismo de 475. No dice, exige tras su número, nada respecto al sismo anterior. Si no están cuidado. Este sismo es un sismo grande, eso es lo que puede ser un sismo que viene cada 2500 años. Un sismo enorme. En ese sismo enorme, los objetivos que persigue la norma de aislamiento, el edificio debería quedar con daño imperceptible, o realmente se reduce el daño que no se ve. Y el sistema de aislamiento en cualquiera de estos eventos físicos debería estar perfecto. Entonces el comité se reunió en 2014, luego de 5 años, 80 y tantas, Ten cuidado que estoy en la muchas bebidas. ¿Por dónde estoy? Me acabo de entrar uno. Y arriba me la saco. Los primeros trabajos se hicieron con, bueno, esta norma está fuertemente tirada. ¿Está jugando? ¿Le gusta jugar, no? El esquema de norma de este documento, la SCE 7, comenzó a trabajar con la versión de 2010 y se terminó el trabajo usando la versión del 2016. Lo que ven acá, el 18 es cuando se terminó la norma, que bueno, se realizó
¿Qué contiene la norma? Requisitos mínimos que deben cumplir los profesores, la metodología de análisis y diseño, y protocolos de ensayo. Miren, esta es una cosa nueva, digamos, que nos puede causar extrañeza, porque, por ejemplo, en la norma de diseño número 3 no hay protocolos para ensayar los proyectos completos en la acero. Sin embargo, para los servicios aislados sí hay norma, la parte de la norma está destinada a indicar qué cosas se deben hacer para ensayar los dispositivos. Creo que es algo muy importante. Ahí eso me salió, o sea, ahora industrial. En el capítulo de la norma, No creo morir de eso. vamos a hablar de las cosas generales. Este es un edificio aislado, como pueden ver, no tiene sótano. El nivel del suelo está por acá, hasta con una rampita, y hasta el nivel 0 tiene una losa con vigas, etcétera, que no estaría esta losa, sería un edificio de base. Es un edificio aislado, el edificio tiene que estar separado del suelo. Recuerden, el principio es esto que está aislado, se mantiene casi quieto mientras el terremoto mueve el suelo y la estación bajo del edificio. Quien hace ese trabajo de aislar el edificio es la persona que ya veremos con un momento. Entonces, esta losa, se llama de base, familia, tiene pues vigas, losas, tizas, etcétera, lo que sea necesario, y luego hacia arriba es lo que se va a quedar aquí. Esta losa, el costado, todo lo que está encima, entre comillas, casi quieto. Entonces, en el primer artículo de la norma hay una definición de varios términos. Entonces, este es el edificio de la superestructura para la cual hay valores de entender comienza sobre la losa de aislamiento o el sistema de aislamiento. La losa base y todo lo que está hacia abajo del dispositivo puede ser un sótano, puede ser ya las zapatas, como ven acá, se denominan una estructura. Entonces, en el envase, esta es la interfaz de aislamiento. Este es un tema muy importante. La norma, el capítulo 2, especifica ya qué cosa debo indicar como parte del proyecto. Me dice bien claro, el desarrollo del proyecto de aislamiento debe ser elaborado que actúen con total independencia de los proveedores o fabricantes de dispositivos. El proyecto de aislamiento debe especificar las características técnicas del sistema de aislamiento y especificación del tipo de fabricante o proveedor. Hay varios tipos de dispositivos friccionales, están los de goma, etcétera, goma con plomo. Ni siquiera puedo poner menos poner la marca del según la norma, no se debe hacer eso. Yo siempre hago un paralelo diciendo, es como si en los planos de una edición ya bueno, llévese a la obra el concreto hecho con cementos de no sé dónde. ¿Para qué hace esto la norma? Para que existan varios proveedores que puedan venderlo. ¿Qué cosas se debe indicar? El reconocimiento máximo para tener el sistema de aislamiento, rigidez de amortiguamiento, carga inicial última, cada dispositivo, factores de seguridad, factores de modificación. También es algo inusual, porque es un lado, plano de estructuras, un edificio convencional, no vamos a tener cuestión de seguridad.
Y tampoco algo como factores de modificación, que es relativamente nuevo en economía natural, que ha aparecido, pues, bueno, donde tiene que aparecer, en todos dispositivos de aislamiento, que habremos luego. Los dispositivos tienen esta ley de comportamiento. Miren esto como el rojo. Comienzo a desplazar lateralmente un dispositivo, entonces la relación entre el desplazamiento y la fuerza se da a través de esta curva. Pero llega a un punto, digamos, como de fluencia, como comienza una segunda pendiente. Cuando regreso, le regreso por acá, etcétera, etcétera, y se hace muy posible. Ese es el modelo lineal que se usa para dispositivos de aislamiento. Sin embargo, yo tengo que obtener los equivalentes elásticos. Es decir, para llegar de acá a este punto, también puedo hacerlo de manera directa con una rigidez efectiva, con un verde, acompañado de un mayor amortiguamiento. El amortiguamiento se logra ese amortiguamiento efectivo, como la norma, determinando esta área. Es una equivalencia con un amortiguamiento clásico, estilo C ponderencial. De tal manera que cuando defino la rigidez y el amortiguamiento, todos los valores caigan dentro de un rango que tiene que ser especificado. Miren, qué diferencia. No puedo especificar valores principales, así no tengo que especificar rango. Según la norma de aislamiento, solo existen irregularidades, solo un edificio es irregular cuando presenta estas irregularidades son traídas de la norma de 030. Yo puedo decir, tengo un edificio aislado, es irregular, sí, porque tiene tanto que tiene presión extrema o tiene dificultad extrema. Las otras irregularidades que aparecen en la norma de 030 no cuentan para calificar un edificio aislado como irregular. Luego, ¿qué me dice la norma de aislamiento? Si vas a hacer un edificio de categoría A, digamos un hospital, en las zonas 4 y 3, no se permiten irregularidades extremas. Es decir, no puedo tener piso blando extremo, ni tensión extrema, por ejemplo, pero sí podría tener un hospital que tenga piso blando y tenga torsión. Lo único que me prohíbe es que no sean irregularidades extremas. Si voy a la zona 2 y 1, no hay ninguna restricción. ¿Qué puedo hacer? Si merite el caso, si necesita por alguna razón especial, no ser el edificio aislado de algo importante, bueno, no necesito puede tener cualquier tipo. Ya hablo de los edificios comunes, vivienda, también no se permite irregularidades extremas que en la zona 4, y en las zonas 3, 2 y 1 no tengo restricción. Puedo usar en edificios aislados que tengan irregularidad de cualquier tipo, de cualquier teoría. Bueno, ese es un conflicto entre normas, ¿no? La norma E030 me dice tales sin irregularidades. Y la norma de aislamiento me dice, bueno, pero sí puede tener, por ejemplo, piso blando, distorsión. ¿Y eso por qué? Porque un edificio aislado casi no siente el clima. Un edificio clima aislado, desde el embate del sismo, solo recibe el 10%. Con lo cual, pues, se garantiza numéricamente que el edificio va a estar elástico. Un edificio elástico no va a tener los problemas de un edificio inelástico con piso blando o con la variación de la norma. Y seguramente, bueno, ahora ya se está trabajando la nueva norma de generación resistente, S30, y se van a hacer los ajustes.
Estas son todas las cosas que se tienen que tener en cuenta para diseñar un aislado. Fundamentales, pero evidente que no es fácil, ¿no? Resistencia al fuego, fuerza de restitución lateral y hacia los puntos de restituciones. Este es el diagrama que siguen los aisladores en un terremoto. Combinan por esta curva. Siempre las paralelas grandes y hacia el restitución. Entonces, si el desplazamiento máximo va a llegar hasta este sitio, ahora la mitad del desplazamiento máximo mido este valor, y debo asegurar que sea más del 2.5%. La fuerza restitutiva va a permitir al sistema de aislamiento, al interfaz de aislamiento, hacer que el edificio regrese hacia donde estaba. Realmente no va a lograr regresarlo exactamente a donde estaba, pero va a regresarlo bastante cerca. Y eso se logra garantizando que este valor de PR supere el 2.5%. Como comprenderán, el aislamiento perfecto, aquel que aísla totalmente el edificio, es decir, que estaría sobre nubes y termina el terremoto, bueno, el edificio va a quedar movido. Entonces tiene que haber esta flexibilidad. El sistema de aislamiento debe ser estable en condiciones de máximo. Estos ángulos, 45 grados, digamos. Aún así, este dispositivo debe soportar 400 toneladas encima, ¿verdad? Y ser estable. Bueno, me fije que los dispositivos puedan ser estables. Vamos a poner algunas de las medidas, por ejemplo, acá una 50, para que se pueda hacer la inspección y eventualmente el reemplazo. Es decir, si por cualquier motivo este dispositivo tiene problemas, entonces vengo como 4 gatas, cojo y saco todos estos pernos, saco el dispositivo y vuelvo a poner otro. Esto tiene que estar en los planos. Bueno, desde la arquitectura hasta estos planos. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos años en el mundo siendo aislado. Es parte de la tranquilidad, está en poder, en la eventualidad de algún daño al dispositivo, tenemos que poder inspeccionar y debemos hacerlo cada 2 años toda la zona. En este caso es un edificio que tiene una separación alrededor de 40 centímetros del entorno, del suelo. Esto debe estar permanentemente monitoreado para que no se tranque, no lo comprende, no lo y si hay un terremoto, un evento, con una intensidad de más de 6 locales, entonces, bueno, hay que hacer una inspección. En edificaciones públicas hay que aumentar el nivel de base y el nivel superior para registrar la construcción. Hay que tener un diafragma rígido en esta zona, diafragma rígido. Y hay que controlar el desplazamiento total que debe tener acá y separarlo en el oponente. No puede ser que el edificio aislado esté casi quieto y luego todo el suelo junto a este otro vecino se muevan. Bueno, hay combinaciones de carga que hay que verificar para los dispositivos muy similares a la de y hay que hacer ensayos de cada dispositivo que se va a obra para determinar estas curvas de comportamiento. De estas curvas, es decir, que la rigidez efectiva y el amortiguamiento. Mediante estas situaciones. Pero el diagrama de comportamiento
para análisis de edificios aislados es a través de estas curvas que están abajo, de esta curva. Este punto, cuarta fuerza se denomina FI, fuerza de influencia, la intersección del segundo tramo con eje vertical se llama aquí. Fue el que tendría especificado la fuerza para el. ¿Qué les parece estas especificaciones en un proyecto de concreto? El concreto puede estar entre 350 y 400. ¿Qué está eso? Luego, que el acero puede estar entre 4.000 y 4.500. De cierto modo. Todos dirían, no, eso no es posible, no tiene ningún sentido. Efectivamente, para el proceso armado no tiene sentido. Porque hacemos concreto en más de 2.000 años, pero solo tenemos 50 años haciendo aisladores en diferentes tipos. Entonces, otra de las razones, perdón, es que el concreto mejora con los años. Sin embargo, los dispositivos de aislamiento comienzan a sufrir el empate del tiempo, comienzan a tener achaques de diferentes tipos. Por esas razones, entonces, en el diseño de los edificios aislados hay que considerar que las propiedades se modifican por envejecimiento, por calentamiento, la velocidad de carga, el traje, los mismos procesos de fabricación. Y hay que construir 3 curvas de comportamiento para un sistema de aislamiento. La curva en rojo es la nominal, digamos. Perdón, la curva en verde es la nominal. Luego puedo pensar que la goma se ha endurecido con los años. Entonces tengo que trabajar también con esta endurecido. Luego puedo pensar que por alguna razón especial el dispositivo se ha hecho más flexible y entonces tendré que hacer un cálculo de todas las condiciones con la curva. Perdón, por la curva de. Entonces, no es que se va a diseñar para un valor, no es que se va a estudiar el comportamiento del edificio para un solo valor de las propiedades. Hay que hacer el estudio usando las 3 situaciones. Primero el nominal, luego cuando pienso que la goma se ha endurecido, entonces tengo que entender que el sistema de aislamiento se ha desmejorado, porque el sistema de aislamiento debe ser lo más flexible posible. Entonces, si el sistema de aislamiento se ha desmejorado, va a haber más sacudida en la superficie. Tengo que analizar para sacar. Y por otro lado, cuando hablo de que el sistema de aislamiento se ha flexibilizado, digo, la superestructura debe estar mejor, ¿sí? Pero va a haber mayor desplazamiento acumulativo entre el edificio aislado y el suelo. Entonces hay que hacer análisis correspondientes para que en este caso el sistema de aislamiento se flexibilice, tener el desplazamiento. Tener también el FR del que hablamos. Miren cuál espera de variación la norma para estos patrones. Primero que la norma ha dividido en 2 clases de clase 1, que son los fabricantes de mayor data, de mayor experiencia, y los fabricantes de, que se llama clase 1, y los fabricantes nuevos dispositivos. Imagínense cuánto es nuevo, si en el mundo haciendo dispositivos por 50 años. Entonces, los que están en clase 1, pues ya tienen décadas. En clase 2 son los nuevos. ¿Qué me dice? Por ejemplo, me dice, mira, vas a modificar la curva bilineal con valores de 1.3 para cuando quieras considerar que se ha utilizado el 1.3. Si es que usas aisladores de bajo amortiguamiento, sin embargo, si vas a usar aisladores friccionales,
1.6, es decir, 60% de variación. Pero si vas a usar friccionales y además lubricación, que hay dispositivos modulares, cuales le ponen lubricante, trabajar la fricción, trabajar el consciente de movimiento. A esos tienes que pensar que se va más que duplicar la rigidez, entre comillas, del dispositivo. Estos son para los de clase 1, para los mejores productores. Sin embargo, si vas a usar proveedores que son recientes, digamos, en el mercado, son de goma y plomo por 1.8. 80% más de los nuevos. Y si son los de friccionales publicados, por 3.2. Y con todas esas variaciones yo tengo que hacer posiciones como la superestructura. Pone bien que no tenga derivas, no tenga salvaciones que causen daño. El aislamiento está para hacer que el edificio no tenga daño. En cuanto al ablandamiento del dispositivo, miren, 0.8. Todos los casos, no pasar que el dispositivo sea flexibilizado 0.8. Y en el caso de los de clase 2, 0.8, salvo para los friccionales. Ese es el enfoque del diseño de un edificio grado. Tengo que hacer análisis en circunstancias que el dispositivo se endurezca o en circunstancias en que el dispositivo se ablande. Y entonces, con el límite superior tengo una curva, con el límite inferior la otra curva en rojo, tengo que hacer análisis por separado. Luego obtener los valores más grandes de deriva, por ejemplo, tendré con la deformación del edificio, lo que tendré con esta curva, la junta de separación, lo que tendré con esta curva, con FR, con esta curva. De tal manera que podemos imaginarnos que si este es el valor nominal, de la rigidez, por ejemplo, o el amortiguamiento activo, va a dar un salto a este otro valor. Creció la rigidez, creció el amortiguamiento, decreció la rigidez, decreció el amortiguamiento. Pero el que diseña tendría que dar un rango mayor para que pues puedan entrar a la venta de dispositivos la mayor cantidad de proveedores. No lo saben. Y también, mientras se pueda resolver los dispositivos de clase 2, hay que hacerlo. Eso facilita pues el trabajo de estructura luego de los propietarios del edificio o de los constructores del edificio. ¿Cómo es el sismo? ¿Cómo es el sismo? En términos de ingeniería, pues, ¿cómo se va a mover el terreno? ¿Cómo se va a destruir? Entonces, primero la versión más simple, ¿cómo son los espectros del sismo? Se deben obtener mediante un estudio de sitio o empleando las indicaciones de la norma E030 de diseño sistema, y corresponden a un evento de 2.500 años de periodo. Pero la norma solamente me da para 500 años. ¿Cómo hago? Pues, simple, es un factor de pase. Ese es un factor de pase aproximado. No podría ser diferente porque bien o mal conocemos cómo son los terremotos de 500 años. Es una extrapolación tremenda hablar de los terremotos de 2.500 años. Antes que venga la crisis. Luego, si voy a usar los espectros que me da la norma E030, quiero usar eso en práctica. Tengo que verificar que tengo derecho a usar esos espectros mediante ensayos de microprofilación.
con los cuales voy a determinar el periodo del suelo, eso es. Esto no es SP. SP de la norma 030 es el extremo derecho de la plataforma. Por ejemplo, para roca o suelo rígido, SP, la plataforma de nuestro espectro va hasta 0,4. Entonces yo tengo que garantizar, mediante estos ensayos de investigación, que el periodo del suelo sea menos que 0,4. No tengo derecho a usar ese espectro. Y así para cada tipo de suelo. Cuando ya he verificado eso, entonces puedo usar la norma de 0,30, multiplicarla por 1,5 y obtener el espectro de diciembre. Y hay una variante, como verán, que es esta caída hacia la población del suelo. Y entonces, si estamos con un edificio de base fija, un terremoto de 1500 años, por un periodo corto, requeriría 1.7 veces peso como corto lateral, si pudiera estar por acá. Pero los edificios están aislados, están por acá. Entonces, un edificio aislado, digamos de 0.3 segundos de periodo, digo, hasta la curva de la norma es 0.31, que dice que tenemos que hacerlo resistir 20% de peso, o menos. Un 20% de peso, 3 segundos de periodo, 20%. Para los edificios aislados, el espectro que debemos considerar es ZCS por 1.5, pero con U igual 1. ¿Por qué igual 1? No importa que sea local, no importa que sea vivienda o no vivienda. U igual 1 porque casi como que tenemos la garantía de que este edificio va a estar elástico en un tremendo. Entonces, va a estar elástico, bueno, ya con su solución, siendo hospital o siendo edificio común y corriente, ya no necesito implementar más las operaciones para garantizar tu buen desempeño hasta el periodo de retorno de estos son los aspectos para zona 4 y en los 3 tipos de suelo, para la zona 3 y en los 3 tipos de suelo. Como pueden ver, así tengamos el suelo S3 de la norma peruana, tranquilamente podemos aislar, porque los edificios aislados no es que se va a producir una sintonía entre el aislado y el periodo del suelo. No, porque el periodo del suelo está por acá. El periodo del suelo está por acá dentro de las plataformas y hemos garantizado que eso sea así mediante un ensayo de emisión. No puedo hacer un edificio aislado, sino que he desarrollado, bueno, lo han desarrollado los científicos, los que nos han entregado un valor del periodo del suelo y nosotros chequeamos porque dentro de la plataforma. Cuando eso no sucede, es obligatorio que se haga un estudio en sitio, un estudio mucho más elaborado, mucho más fino, para determinar cuál sería el efecto. Y acá hay dos casos muy interesantes que voy a presentar. Villa El Salvador en Lima. La norma S030 me dice, tienes que estudiar las velocidades de onda en 30 metros de segundo. Y se hace el estudio y me determina que las velocidades son 456 metros. Bueno, entonces digo, voy a la norma de 030 del 2018 y es un suelo intermedio. Significa como suelo. Sin embargo, luego voy a ver el periodo de vibración. Me doy con la sorpresa de que el periodo de vibración es 0,85. Es decir, ya no podemos usar ese valor. Vamos a la tabla un ratito. A ver, ¿puedo usar S3? Tampoco, porque me salió 0,85. Y es lo que tienen que hacer. Con lo cual les alerto. No puedo tener un suelo regular que tenga velocidades de onda importantes. Sin embargo, si es un estrato muy profundo,
el periodo del suelo se va a alargar más y más, tanto como ven acá. Otro caso en Trujillo, igual, velocidades de ondas en esta profundidad, 600 metros por segundo de velocidad. Vamos a la norma y me dice, uy, excelente, bueno, ese. Pero como tenemos que comprobar, entonces vemos periodo y nos sale un valor similar al anterior, en 85. Nuevamente, las velocidades o la clasificación del tipo de suelo desde el punto de vista dinámico no tiene directamente que ver con la resistencia constante. Este método para medir los 30 metros, etc., no es bueno. Lo que se hace en estos casos es cargar un estudio para que nos den señales en tiempo, de observación tituladas, etcétera, de lo que sería en el lugar de la obra, para estos suelos y también un espectro. Tenemos espectros de sitio, y hay casos en el mundo que se salen fuera de lo esperado. ¿Cómo son los espectros? Ah, bueno, tienen una zona creciente, sube, una zona creciente y luego tienen una zona. Sin embargo, miren, este es el espectro con doble color de un terremoto grande, es cierto, pero no calza con la visión que tenemos de los espectros corrientes. Y luego está otro espectro, un tipo también bastante problemático dentro de la Ciudad de México, el terremoto del 85. Estamos hablando de periodos de 2 segundos para México. Ya no, pues jamás va a clasificar como un suelo S1, S2, S3 de norma. Pues estamos hablando de la doble coroa, en el caso de Concepción. Tiene un pico de periodos cortos, no es típico de nuestros terremotos de Concepción. Luego viene un pico mucho más grande, perdón, de la altura, bastante amplio, alrededor de 12 metros. Contra estos suelos, había que alejarme con toda seguridad, mucho más allá, garantizar que voy a estar bien a la derecha, lejos de esta zona de demanda central. Eso ya no se puede ver, y que no se hace en el sitio. Aislar un edificio en suelo S3, tal como lo dice la norma de 030, dando el espectro de la norma de 030, perfectamente posible. No hay ningún inconveniente, suelo S3. Y es que ese suelo S3 es realmente un suelo que provoque, entre comillas, que produzca, entre comillas, un espectro como el que prevé la norma. Y eso hay que descartar. Hay que descartar los periodos de los edificios se salgan de esta tablita de rasgos. Más allá, bien a la derecha, y además el periodo del suelo esté dentro de las plataformas respectivas para que tengamos derecho a usar los efectos de. Muy bien. Para ciertos edificios, de altura, estas características, solo puedo usar análisis histórico. No me basta el análisis estático o estático. En ese caso tengo que representar el movimiento del suelo mediante el diagrama. Pueden ser los reales, obtenidos de terremotos de la zona, es decir, pero podemos decir de la región, Perú, Chile, los artificiales, y también aquellos, usando los naturales, se cambian en sonido de frecuencia para que el espectro calce con el de diseño. El de diseño puede ser el de la norma peruana, el diseño puede ser el que da el estudio de ecotecnia,
Pero hay unas reglas para tratar de usar estos programas. No voy a entrar en detalle. Luego, cuando hago el análisis en tutorial, tengo que mover el suelo en ambas direcciones. Y los programas que tengo son retrocompatibles, entonces puedo usar 90 y X en la dirección Y, en caso de la dirección perpendicular a la dirección. Luego, nuevamente hay un encontronazo entre el significado del Z famoso de la norma 030. En una norma 030, el Z es una media geométrica que es de lado, el cuadrado equivalente. Sin embargo, en la otra norma estamos diciendo que es mitad. ¿Cómo son nuestros ciclos? Tienen otros programas. Lima, Alca, son programas de alta frecuencia, de motos largos, mientras que en otros sitios, los terremotos causan movimientos de superficie de manera diferente. Entonces pueden tener amplitudes grandes, pero son más lentos. Hacemos un análisis de frecuencia, miren cómo se diferencia de 3, 3, tenemos algo de 3. Sin embargo, el moto de Northridge, el de México, los equipos muestran que la frecuencia es 0.3. Entonces, en el efecto de aceleraciones, la norma es 0.31, calza bastante bien en esta zona, donde está. Como siempre, en esta zona, pues, la norma es 0.30, etcétera, hace un corte. Y para el caso de la 0.31 estamos hablando de 1. Vemos los desplazamientos máximos, aquí en el periodo del edificio, el edificio de 0.5 segundos de periodo tiene un desplazamiento de cuánto, de un edificio en 3 segundos. Ya depende de la curva, del acelerograma. Pero si veo la norma, me dice, no, es por el tiempo. Oye, de 4 segundos, también 4. Sé que en la versión anterior, muchos edificios aislados se calcularon pensando que esta curva seguía, porque no teníamos en zonas urbanas una nueva zona, la zona de desplazamiento para el efecto. Por lo tanto, pues bueno, los edificios quedaron, se diseñaron pensando que los desplazamientos eran pues cuántos, metros, 70%. Estos gráficos para hacerlo bueno. Por suerte, nuestros terremotos son así, tienen ese límite de desplazamiento. Y así está, pues, en nuestra norma, está en la norma de Chile. A diferencia de otros sitios donde tienen grandes desplazamientos, estos terremotos no producen grandes. Entonces, no necesitamos acomodar grandes desplazamientos. Este desplazamiento no va a ser muy grande. Estamos hablando de lo bueno. En la costa del Perú sería con 2 centímetros, pero falta agregar algo, que es el desplazamiento. Pero ya, estamos partiendo de un desplazamiento pequeño. Por tanto, podemos usar todos los dispositivos que tenemos en el mercado. Podemos usar goma, podemos usar goma con plomo, podemos usar friccionales, etc. Y vamos a poder resolver nuestros problemas técnicos de los proyectos. Bueno, hay 3 métodos para analizar un edificio. El que ya se conoce siempre, que es un método estático, el también conocidísimo dinámico central, y el conocido, pero ya ahora precisado por la norma, el análisis tiempo histórico. Y
no necesito espectro, y si necesito un espectro que haya garantizado que pertenece a tal o cual suelo, aquí tengo que diferenciarme de un juego de 7 señales, hacer varias corridas para determinar la respuesta del edificio. Pero yo me convencí de que todo está bien, entonces ya paso recién a la etapa de diseño. ¿Cuándo puedo usar cada uno de estos? Bueno, depende de la zona y el juego. Por ejemplo, si estoy en la costa, ¿sí? Entonces solamente puedo usar, estoy en suelo de seguro, por ejemplo, me permite usar el estático y el especial. Si estoy en la zona de la costa y tengo un suelo S2 o S3, ya no puedo usar. Si voy a la zona 1, puedo usar los 3 métodos. Pero la restricción más fuerte tal vez es eso. Solamente puedo usar estos métodos estáticos y el especial en sistemas regulares de máximo 4 niveles o a lo más 20 métodos. Si eso no se cumple, no puedo usar ni el estático ni el especial, tengo que usar el amortiguamiento efectivo no debe pasar el 30. Recuerden que estos dispositivos son bilineales y entonces en su proceso de desenvolvimiento en un proceso de liberación de energía que se interpreta como un amortiguamiento. Bueno, eso no puede pasar el 30. Ya pasa el 30% de cada tarea. Unas condiciones más. Restricciones al uso del análisis de historia, ninguna. El método de fuerzas equivalentes. Una vista en planta del edificio, debo calcular primero el desplazamiento translacional, ADM, luego el desplazamiento que además del translacional incluye la torsión. El cálculo es extremadamente simple. Miren lo simple, es este número. Con este número se van a controlar los resultados del espectral o del tiempo historia inclusive. Es decir, de estos pequeños cálculos nadie nos libra. Tenemos que hacer, por más que sea el método estático, en el cual se desconfía mucho, tenemos que hacer estos pequeños cálculos porque solo así podemos restringir o dar bien los resultados de los análisis. Entonces el periodo, suponiendo que el edificio es un bloque rígido, no tiene deformaciones entre sí, y toda la masa de este piso, el peso, dividido entre la rigidez, el estiramiento y el espectro exterior. Luego voy a la fórmula del espectro de aceleraciones, que ya vimos hace un rato, dividido la aceleración entre omega cuadrado. Omega cuadrado, es decir, que sea entre omega cuadrado es el espectro de desplazamiento, en este caso. Y luego divido entre un valor que me permite considerar que el sistema de aislamiento tiene más amortiguamiento y que por lo tanto puedo reducir el sistema. Recuerden que los espectros de las normas urbanas, en general de las normas, son únicamente para 5%. Como el sistema de aislamiento va a tener 10, 15, 20, entonces una reducción para llegar a esta otra curva y decir, bueno, con el periodo del sistema aislado, un valor, luego tengo que descender por amor. Comprenderán que si yo bajo el desplazamiento, es decir, si logro el desplazamiento del sistema de aislamiento sea muy, muy pequeñito, entonces estoy prácticamente condenando a que el edificio ya no sea aislado. Por decir algo, si esta curva estuviera por acá y el desplazamiento es 5, entonces tengo serios problemas porque el edificio va a estar siendo muy arrastrado por el suelo porque no hay esa libertad de desplazamiento entre el aislado y el suelo protegido. Estos son los factores de reducción, miren. Si estamos hablando de 10%, hay que dividir entre 1 y 2. Pongo
20% de amortiguamiento. En el tema de aislamiento estoy bien. Realmente valor es 100, 300, bueno, más, sí. Pero no le estamos amortiguando, y lo deseamos. De lo más quieto posible. Hay que incluir la torsión, como ya les comenté, mediante estas instrucciones. Luego, ¿con qué fuerza vamos a diseñar? Cuando tenemos el desplazamiento transnacional, explicamos con la rigidez, el sistema de rigidez. Tenemos esta fuerza. Esta fuerza es la fuerza constante que atraviesa los aisladores. Vamos a poder subir, prácticamente quitar la fuerza de inercia del nivel de base, llegamos a este sitio. Esta es la fuerza constante de la superestructura. Son muy sencillas para pasar a la fuerza constante. Luego, cuando voy a diseñar esa fuerza constante, la divido en una reducción que en este caso a lo más 2. ¿Cómo garantizo que sea la? Bueno, cuando ven un gran terremoto, después de esta estructura ya igual 2, la estructura va a estar prácticamente elástica porque recuerden que todas las estructuras se enseñan con la parafernalia de ecuaciones y los protocolos de diseño a la ruptura, y luego pues en los valores mínimos, etcétera, las estructuras existen prácticamente el doble el valor nominal de esto. Usando un R a 2, dividiendo entre 2 lo que quieren decir, en eso diseñando la estructura, tenemos la esperanza numérica de que todo esté elástico en un grande, pero bueno, eso es lo que les decía. La subestructura, todo lo que va hacia abajo, se diseña con este. Tengo que verificar algunos valores de la fuerza de diseño. No me puedo bajar de, por ejemplo, lo que ven aquí. Yo hago el cálculo de la fuerza constante con la norma 030, con el periodo muy largo, usando, es un ejercicio corto, usando R igual 8, etcétera, etcétera. Bueno, ese valor que me sale es una cota mínima para la fuerza constante. O sea, el valor de referencia, el valor de estudio. Luego hago una distribución de fuerza. Miren, es una distribución tal como la conocemos. Tiene proporción de la altura, etcétera, etcétera. Ya tengo el sistema de para diseño, uso la fuerza dividida entre RA, vamos a decir entre 2, pero para verificar los desplazamientos no uso el RA. La deriva máxima que se admite para los edificios aislados es 3,5 por metro. No puede ser más que eso. Y uso método de fuerzas. Y se calcula a partir de las fuerzas sin reducirlas, como acabo de decir. No puedo poner RA igual a 2 metros y hacer el análisis con ese criterio. Luego están los procedimientos dinámicos. El más conocido es el espectral. Ya tengo un espectro porque lo obtuve de la norma 030 porque tengo derecho a usar la norma 030. Ya verifiqué en el suelo. Es un espectro que me lo dio el técnica. Entonces, ese que tengo que usar 100% en una edición 30%. Miren qué diferencia, porque lo tengo en la norma 030. 030 era nada en tengo que considerar el efecto P delta. Estas cargas vienen por las columnas, entonces un momento respecto a este punto.
En ese momento se tiene que considerar para el análisis posterior. Cuando hago un análisis tiempo-historia, como dijimos, tengo que tener las señales 90% de un sentido y 44% de otro sentido, y es que las señales son distintas. Bueno, ahí están los demás requisitos de señales, y luego los valores que tengo del promedio de los resultados. Voy a tener pues, un desplazamiento de este punto, de este aislador, de no sé cuánto, para tal señal, otro valor para la otra, voy a tener 7 valores. Luego, ¿qué valor me quedo? Con el promedio. Los aisladores se tienen que calcular en cuanto a desplazamiento, mirando las dos componentes, y bien. Si vamos a ver en un sentido, tiempo, vamos a concluir esta gráfica. Tengo el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, luego tengo que ver el punto con más X de los tengo que garantizar que lo debe estar perfecto. Entonces, si hago un análisis espectral, es 1,5 por 1000, pero si hago tiempo historia, la norma me dice, bueno, puede decir hasta 5. Entonces, ustedes se preguntarán, la norma de edificios convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué he ganado? Estoy viendo un edificio aislado a 5 por 1000. Yo creo que se va a dañar bastante. Vamos a ver qué hay de eso. Esta es una miradita muy simple de lo que dice sobre la relación entre el daño y la deriva. Por ejemplo, me dice, si tienes 5 por 1000, entonces vas a tener un daño moderado. Y entonces está corroborando la inquietud que tenía ese momento. Yo permito que el edificio aislado tenga una deriva de 5 por 1000 que 5 por 1000. Así le dice, vas a tener daño moderado. Sin embargo, esto no es cierto, porque esta relación entre el daño y la deriva está hecha para edificios convencionales, cuyo diseño se hizo usando valores de R, ejemplo de pórticos, tenemos 8, seguro estaríamos 6. Sin embargo, esta es una superestructura que ha sido diseñada con R igual a 2. Entonces, esta tablita puede ser una referencia. En un efecto aislado, como ha sido diseñado con R igual 2, te permito tener una deriva del 5 por 1000, pero todos los resultados indican que el daño va a ser imperceptible o no va a existir. Es un tremendo segundo producto. El contenido dentro de los hospitales, los tabiques, se daña mucho por aceleraciones. El tabique, ido fuera de ese plano por las aceleraciones de este piso. Miren este equipo médico cómo ha quedado por las aceleraciones de este piso. La norma no tiene justificación para limitar las aceleraciones, pero sí es importante, y así se está haciendo. Los proyectos hospitales le restringen el valor de la aceleración. Bueno, no hay una idea clara cómo se debe hacer esta restricción. Entonces, normalmente, si en este gráfico tengo la historia de aceleraciones de este piso, a lo largo del terremoto, una idea sería pues mirar que este valor no exceda de un cierto punto. Otra idea es tomar un promedio de valores especiales en una zona tan aceleraciones, definir ese valor. La norma me dice, mira, tienes que tener una revisión. En el mundo, el aislamiento sísmico años. Entonces, cualquier proyecto de diseño de edificio aislado debe ser verificado. ¿Quién tiene que hacer eso? Bueno, los civiles, tienen que hacer una revisión. Tienen que tomar en cuenta todos estos
puntos son puntos de revisión entre los que están criterios de diseño final, incluyendo la corrección, la revisión de la información técnica de los aisladores, de los factores de modificación de propiedades del equipo. Alguien tiene que revisar cuáles fueron los valores modificados de la planta máxima. Tiene que revisar esto que se ha planificado como programa de ensayo para los dispositivos. Esa parte del proyecto hay que decir que el programa de ensayo de los dispositivos es y por lo tanto tiene que seguir diciendo. Y luego el revisor tiene que obviamente el diseño final del sistema ensayos. Hay unos ensayos de cualificación que permiten al fabricante mostrar que conoce de cómo va a envejecer su dispositivo. Él tiene muchas estadísticas que relacionan, por ejemplo, la velocidad de los ensayos, también con el real del dispositivo, etc. Cómo va a ir evolucionando el tiempo, el lubricante que han puesto para los dispositivos funcionales. Todos esos ensayos de cualificación. Luego están los ensayos de los dispositivos que son de dos tipos, los aisladores prototipos. En un proyecto tengo 3 tipos de dispositivos. Vamos a decir, tengo todo goma con plomo, y unos son más rígidos, otros menos rígidos, otros menos rígidos, y tengo también deslizadores como parte de por cada tipo de... Tengo que construir 2 más, llaman prototipos. Tengo 3 tipos de dispositivos, tengo que construir 6 dispositivos funcionales, y esos 6 dispositivos se tienen que ensayar primero, preferentemente antes de la fabricación de los demás dispositivos que van a obtener. Estos prototipos se ensayan en condiciones extremas, es decir, con el desplazamiento que tendría el tiempo de 2500. Tienen que ensayar, de estos prototipos se obtienen los valores de efectivo, del amortiguamiento efectivo, etc. Lo que no se van a ver con estos ensayos son el proceso de envejecimiento. Yo no voy a saber este dispositivo, cómo se lo ensayo ahora, cómo se va a comportar de 30 años. Entonces, estos son para garantizar lo que en ese momento estoy viendo, que me permiten decir, bueno, si está cumpliendo con los valores finales, rangos, si está bien, a la fabricación, todos los aisladores. La norma deja la salvedad de que si el fabricante está seguro de todo lo que hace, puede comprar la producción de los aisladores de obra. Luego, cada uno de los aisladores que una obra tiene, cada uno. Por favor, al modelador Alberto Yomi se le pide que pague su micro, por favor. Al modelador de Sencico, por favor, Alberto Yomi, pague su micro. Gracias. Digamos que con el terremoto de 500. Si tienen un ensayo de un dispositivo, tienen la inclinación más de 45 grados, una carga enorme encima ahí, con 100 toneladas. En el ensayo, etcétera, con los valores registrados, se trazan las curvas, se determinan los valores de K efectivo y efectivo. Con los nominales. Ahí está el procesamiento de la información que se hace para el estándar efectiva, el amortiguamiento. Luego todos los de producción, 100% de los dispositivos se tienen que ensayar con un moto más chiquito que dijimos. Y luego casi de haber avanzado con la norma se hizo este estudio, que es un estudio académico, que tiene verificación final. Este es uno de los bloques de un hospital en el sur del país
que originalmente se diseñó con, en ese momento no había norma de aislamiento, viendo lo que la 2010 o 2006, pero tenía el inconveniente de que la previsión de desplazamiento estaba exagerada. Día con la terminada cuando ya estamos. Bueno, se volvieron a diseñar los dispositivos. Luego hizo un modelo ahora donde los dispositivos de aislamiento que había en Gomiplomo se modelaron con su real comportamiento. Lineales y una especie de lazos plásticos para los procesadores. La estructura se modeló de manera inelástica, con rótulas, todas las vigas, todas las columnas son rótulas, y dentro de las rótulas se definieron zonas para garantizar el comportamiento. Es decir, hasta esta parte de la curva, yo puedo decir que no se ha pasado el giro de la rótula más de esta zona, puedo decir en estado de ocupación inmediata. No pasó nada, ya entró en un régimen elástico, sí, pero daños imperceptibles. Igual para vigas y para columnas, en zona de comportamiento. Vamos a ver, luego de este resultado todo cae en esta zona, para vigas y para columnas. 7 registros urbanos importantes entre peruanos y chilenos que se hicieron espectros compatibles. Y vamos a están los resultados. Yo digo, el daño leve comienza a esta altura, está la deriva, y aquí están los terremotos, 2, 500 y 2500. Bien, entonces, de las varias corridas que hicieron, obtuvieron valores de deriva del edificio, y como vemos, esa deriva está lejos del inicio de daño leve, el eje X para el eje Y. Aceleraciones, aceleración que inicia el daño leve en componentes estructurales, el eje X para el eje Y, donde lleva el terremoto de 1500 años antes de inicia el daño leve. Así, vemos, seguramente es lo que más nos interesa con estructural, vemos dentro de las columnas, dentro de las vidas. El daño leve comienza en el giro inelástico. Las rótulas está normalizado a 1. Todo lo que es menor que 1, pues, es daño imperceptible, no daño. Vemos que los índices llegan hasta 0,6. Acá, entonces, las columnas estarían por 0,6 de comenzar el daño perceptible, no tienen daño. Y las vigas están pues por un bajo 0,3. Bueno, entonces con todo esto vemos que el diseño, siguiendo la norma, lo que hace el comportamiento estructural, las rótulas que tendrían nada prácticamente, y los edificios estarían pues perfectamente listos para seguir. Los más, ya como ustedes sabrán, hay varios casos tales, porque grandes terremotos han seguido en cirugías, ya se han dado cuenta que vamos a hablar un poquito del diseño. En primer punto tenemos que sintonizar el sistema de aislamiento con la superestructura. No es que cualquier edificio lo pongo sobre aisladores que hay. Se trata de un nuevo sistema dinámico. Las frecuencias se han corrido, ya no encuentra el periodo fundamental que tenía antes, era la forma, ya está. Es otro sistema dinámico, porque está para lograr que el sistema de aislamiento sea efectivo, para lograr que se casi quieto. Entonces, la clave más simple es alejar el periodo que tendría el edificio sin aisladores del periodo que tendría el edificio con aisladores.
se llama periodo de base fija, periodo de base aislada. Entonces, mientras más grande sea este salto, para dar valores de 3, de aquí para acá, 3, alargar más. Eso es una medida directa de cuánto es la deformación de la estructura respecto al metro cuadrado, 7. Entonces, ¿cómo puedo lograr esta sintonía? Conociendo los rangos de propiedades de los dispositivos que hay en el mercado. También la demanda sísmica de cómo somos terremotos y qué dispositivos puedo. Control del amortiguamiento. Normalmente estamos acostumbrados a decir, mientras mayor amortiguamiento, mejor. Porque el amortiguamiento reduce el desplazamiento. Efectivamente, el amortiguamiento reduce el desplazamiento. Si el sistema de aislamiento tiene mucho amortiguamiento, se reduce el desplazamiento del edificio de base a la del suelo. Voy a exagerar. Si ponemos tanto amortiguamiento que reducimos a milímetros el desplazamiento aislado y el suelo, entonces el edificio ya no está aislado. Como nosotros no tenemos problemas de grandes desplazamientos en países, entonces nos conviene usar un amortiguamiento. La interpretación más simple es que principio de energía, que hay una fuerza, como vieron ustedes, sigue un modelo lineal, muy simple. Esa fuerza hay que hacer un trabajo sobre la superestructura. Mientras más gordo es ese diagrama bilineal, más energía le entra a la superestructura. Y entonces la va a mover más, la va a generar más, mayores derivas. Por lo tanto, no necesitamos ni deseamos mucho amortiguamiento. Si quisiéramos tener el tema de aislamiento con la curva en rojo, la curva en azul tiene la misma rigidez que la curva en rojo, una rigidez efectiva que llegan más a. Sin embargo, la curva en azul tiene gran energía en el sistema de aislamiento que se transfiere a la superestructura de entrada. El control del entorno. Miren, el talón de Aquiles del sistema de aislamiento es el entorno. Tendrán que casi estamos reduciendo en lo que siente un edificio aislado, 10% de lo que sería de base fija. Entonces, en términos muy simples, el edificio nos queda un edificio de poca resistencia, muy flexible. Y ese edificio aislado, poca resistencia, cierto que fotos tremendamente bien, un terremoto enorme, gracias al aislamiento, que es el mismo edificio, que se tranca el sistema de aislamiento por cualquier razón, pues va a tener serios daños. Entonces, la junta de separación. ¿Qué pasa si la junta de separación no es adecuada? Estamos diseñando el edificio aislado para un terremoto de 500 años, pero este edificio, uno de los casos que da un edificio moderno preparado para un terremoto. Pero ¿qué pasa cuando hay deslizamiento? Lo que se desliza tranca el sistema de aislamiento, me permite. ¿Qué pasa si tenemos un vecino que es un edificio antiguo, que fue diseñado para un terremoto de 500 años, pero que en un terremoto grande, o inclusive en los 500 años, más antiguo que siquiera todo el bueno, va a colapsar, va a trancar el. Los muros de contención tienen que ser súper seguros en diseñarse también para un muro para un tipo de. Algunos edificios aislados. Este es un edificio educativo, con una arquitectura fascinante, desafiante, que no podría haber sido creado sin aislamiento. Primero, porque la norma 030 nos dice que no puedes hacer edificios educativos irregulares. Segundo, porque no es posible garantizar, ni siquiera en un edificio irregular, que va a quedar sin daño un terremoto de 500 años siendo de base.
Este es un complejo académico de la Universidad Católica, un aulario de 7 pisos, esta es una biblioteca muy complicada desde el punto de vista de arquitectura. Por fuera se ve irregular, pero miren las vigas, miren los detalles. Ya es imposible pues, el diseño para que se comporte la arquitectura. Este es el edificio madre de 17 pisos, que es el más alto aislado. Hay en varias unidades ya edificios aislados. Y este es el edificio que se está construyendo de la SBS, grande, importante. Y uno de los primeros edificios para grandes construyó este edificio para una nueva sede. Primero se hizo el diseño de base fija. Miren cómo es el edificio de base, cómo iba a ser el edificio de base fija. Y pensar pues, que este edificio así de base fija va a poder sobrellevar un evento de 2000. Lo otro es industriales, porque me imagino que ellos manejan residuos sólidos, cilindros, esta entonces había puesto un piso. El gran terremoto, miren la deriva que entonces el periodo del edificio aislado es 3.5. Para los endurecimiento del piso. Importante diseño. 15 hermanos. Este es el edificio de Leyen, un edificio muy importante. Tiene 11 pisos aislados. Patio maniobras, traen unas cosas que se utilizan y mueven montacargas. Entonces se imaginarán este muro de contención que no tiene que tocar al edificio aislado porque el edificio aislado contiene. Tengo que enseñarte para un terremoto enorme de 245 años de periodo. En los gruesos del muro para garantizar no solamente que no tenga daño fuerte en un terremoto, no hay posibilidades de que se dé, porque se voltea, sucede un poquito, hace la cuenta, tuvieron valores muy buenos, 3 por 1000. Originalmente en el proyecto estructural se trató de incluir en el sistema estructural estos muros de concreto de 60 pensando que podría integrarse al sistema estructural y que todo sería igual. Cuando se hizo eso, no funcionó, fracciones de 300 toneladas, algo que también hay que cuidar. Los dispositivos no pueden ser traccionados. La capacidad de tracción que hay que crear que durante el gran terremoto porque es una sola el efecto del volteo, ¿no? Entonces acá un aumento grande en este muro, entonces quiere traccionar a estos dispositivos que además no tienen mucha carga axial. Bueno, entonces se separaron los muros de concreto, ya la cosa se empezó a caminar, pero además de eso tuvieron que flexibilizar algunas cosas. Por las fuerzas sísmicas, ese que hacia la derecha del edificio que aparece entonces más alta, en el centro fraccionada o poquito luego nosotros tenemos las tracciones que aparecen las tracciones más altas. Bueno, en mi caso les voy a hacer están las cargas de gravedad más bajas. Les voy a enseñar. La columna tiene menos áreas secundarias, el día a día de su vida. Y en el sismo, si le quiere poner en tiempo real ese diseño se modela y uno lo va a poder hacer. Lo que se hizo es en su pantalla, fíjate aquí y modela todas las vigas que llegaban a estas columnas más de los extremos, les hago de un sismo grande, para que los axiales de sismo fueran tan pequeños y combinados con los de carga de gravedad, estas son las vigas que se tuvieron que flexibilizar. Se hizo análisis usando 3 tipos de dispositivos: péndulo, triples, simples, dobles,
y aisladores de goma y plomo. Está la solución con péndulos triples, funcionó muy bien. Con elastoméricos, o sea, con goma y plomo, funcionó también muy bien. Conclusión, pudo lograr la deriva, y la deriva menos de 3.000, y las aceleraciones de los menos de 3.000, tanto que cualquiera de los dispositivos, como decía, que efectivamente este es un trabajo de ingeniería en el cual está aportando a que el diseño propiamente dicho de ingeniería no esté atado a ningún tipo de dispositivo, menos o por otro. El Hospital Nacional de Policía también es un edificio importante en Lima, creo que es el hospital más grande que ahora tiene. Este modelo, que derivas se lograron 2.8 por mil, 0.28 ferias de producción. El hospital de Yata es un caso importante porque está en creciente, bastante creciente. Entonces, esta persona que estoy indicando acá tiene su sistema de aislamiento, parte sobre un edificio de sótano, rígido, y parte sobre el suelo mismo. No hay otra manera de hacer el aislamiento. Imposible, de diferente manera. Hay un gran muro de contención y ese muro de contención lo que hace es apoyarse en este bloque de sótano muy largo, y a su vez este bloque de sótano sirve para soportar que tienen una planta con los distintos bloques. El hospital de Ilave 1 también es un caso bonito de comentar porque tiene 88 metros por 70 metros, una sola plancha de aislamiento. Una sola plancha de aislamiento. Todo esto es así, pues, armado, viga, piloto maciz, etc. Y sobre él se han puesto varios edificios independientes. Desde la planta de arquitectura, aquí tengo un bloque de 3 pisos, aquí otro de 3, aquí tengo uno de 2, y otro de 2. En una sola plancha de aislamiento. Bueno, este es el modelo integral, y luego la definición de los dispositivos. Se trató de poner dispositivos más rígidos en esta zona porque el masas de todos los edificios, pues eso encima está por esta zona. Por acá es un dispositivo más rígido, por acá es el modelo. Están los modelos de comportamiento, el desempeño que se logró, 3 por mil de deriva, 20 de la calidad. El complejo de ciencias sociales de la Universidad Católica, al límite del frente, no se pueden aislar edificios muy nivel. Es un tema de la altura del edificio, es un tema de normalmente se dice que esta altura sea a lo más 3 veces el caño. Entonces, para evitar que se traccionen los dispositivos en la base, se puso una losa de aislamiento en algunas zonas de 3 metros. Está la distribución de dispositivos. Y bueno, este es un caso importante también, donde se pusieron solamente 6 dispositivos para lograr alargar lo más posible el periodo eléctrico. Hubieran puesto más dispositivos en toda la intervención de muros o ejes, entonces el sistema de aislamiento habría sido más rígido, por tanto no habríamos podido lograr lo que queríamos, estirar mucho el periodo del sistema de aislamiento. Eso es lo que sucede con los data centers. Que tienen que aislar, y lo más recomendable es tener el menor número de dispositivos, luego pues resolver parrillas. En este caso el análisis daba buenos resultados. Sin embargo, miren, estudiar el entorno, ¿no? Cerca al ciclotrón hay amenazas fuertes. Es decir, en un terremoto grande el ciclotrón quedaría perfecto si no tuviera esta amenaza de que el vecino vaya, tranque el sistema de aislamiento, ¿no? Quedaría perfecto. Entonces, no fue en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos y
cariños para todos. Yo soy Quino también. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Muñoz, por su participación. Efectivamente, muchísimas gracias, ingeniero Muñoz. Y a continuación vamos a iniciar la etapa del panel regional. Y para eso tenemos la oportunidad de escuchar las preguntas, comentarios y observaciones del doctor Miguel Ángel Mosquera, quien es doctor en ingeniería, es docente universitario y un ingeniero estructural. Le damos la palabra para que haga sus comentarios, preguntas y aportes. Muchas gracias. Ingeniero Alejandro Muñoz, ¿me logra escuchar? Sí, perfecto. Muchas gracias. Primero, felicitarlo por la brillante exposición, agradecerle por siempre su disponibilidad y apoyar con diversas exposiciones para la ciudad de Cajamarca. Es un honor de esta exposición, más aún cuando usted recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas que están en el chat y otras que me han hecho llegar por medio del WhatsApp. Primero, una pregunta personal. He revisado el estudio de mecánica de suelos hecho por el doctor Jorge Alba Hurtado, referente al Liceo Capañaga. En este estudio de suelos clasifica al suelo como un S2. Sin embargo, la señal sísmica registrada por el sismógrafo del UNC, ¿no?, en el sismo que se dio el 26 de mayo del 2019, hemos visto que el tiempo, el periodo de la zona de la plataforma se da casi a 1.25 segundos. ¿Qué nos podría comentar al respecto si lo comparamos con la tabla número 4 que nos explicaba que para suelos blandos el TS es menor a 0.6? Sí, a ver, este tema de clasificación de los suelos, mirando los 30 metros de profundidad, es un problema en todo el mundo. ¿No? Ni tampoco, estrictamente hablando, dar un espectro de diseño y es que no estudio a mayor profundidad del suelo. Es lo mismo que decir, si yo tengo un edificio de muros, su periodo va a ser corto, pero si el edificio de muros tiene 3 pisos, será el periodo corto, pero si tiene 30 pisos, ya no es un periodo corto. Entonces, igual, en el caso de los suelos, mucho depende de la profundidad del suelo, es decir, la distancia entre la roca que tenemos ahí abajo y la superficie. Entonces, sí, pues, usando las indicaciones que dan las normas en el mundo, de la SCE o nuestro código, nuestra norma de diseño sismo-resistente, podemos tener esos problemas. Y esos problemas son serios para el caso de los edificios. Entonces, por eso hay que tomar estas precauciones. Y una sugerencia, ingeniero, quizás estas señales sísmicas registradas en suelos blandos se podría considerar para actualizar a la norma E030, porque voy a compartir con todos los colegas aquí un informe hecho por el ingeniero Roberto Mosquera, el ingeniero Mendoza, el ingeniero Arnold Rendo y mi persona, justo sobre este sismo, y este sismo al transformar lo que es la señal sísmica en un espectro, supera la norma de 030. Entonces, yo lo voy a hacer llegar a este archivo para que tengan esas consideraciones que se suelen dar específicamente en suelos blandos. Muchas gracias, claro que sí. Hay algunas preguntas adicionales y sugerencias. Hay una pregunta del ingeniero Luis Soriano, y nos dice: se habla de funcionalidad continua en hospitales, pero únicamente estamos aislando los hospitales nuevos. ¿Qué se puede hacer
en los hospitales existentes? Es un tema muy complejo. Miren, el hospital de Bagliati, de salud que todos conocemos, fue diseñado con 0 de fuerza sísmica, con 0. Es decir, no se le hizo ningún análisis sísmico por la época en que se construyó. Y así tenemos muchísimos hospitales. Y en otros países, por ejemplo, dieron directivas, plazo de 5 años para que se pongan los hospitales, se actualicen a los códigos vigentes. Han pasado 25, 30 años de estas iniciativas y no se ha podido hacer nada. La razón es porque no podemos dejar de usar los hospitales por un tiempo prudencial para poder reforzarlos o aislarlos, ¿no? Es un tema muy complicado. Ya se han hecho estudios para aislar el de Bagliati. El problema es que los plazos no calzan con la realidad, no son plazos largos para un hospital que tiene tantos servicios y tantas personas que usan de sus servicios. Y similar a esta pregunta, ¿sugeriría usted usar los disipadores para estos casos SLB, HADAS o TADAS? Para los edificios construidos, claro que sí, o sea, son buenos, pero es decir, porque son fáciles de instalar, el tiempo de obra no es muy largo, pero su efectividad no es muy alta. Es decir, cuando aíslo un edificio le quito el 90% del sismo y le entrego al edificio solamente 10%. Un edificio bien diseñado más o menos así. Sin embargo, cuando uso disipación de energía, a lo más le puedo quitar un 30% del sismo y le dejo al pobre edificio 70%. Pero efectivamente, para edificaciones ya existentes, el uso de dispositivos de disipación de energía es buenísimo y creo que por ahí andaría la solución. Una pregunta al ingeniero Clemente Julián. Dice, ingeniero, ¿quién otorga esta clasificación de clase 1 o clase 2 a los proveedores de aisladores? Sí. A ver, es un tema complicado porque tiene que ver con la data histórica de los fabricantes, tiene que ver con el oficio que tienen. Algunos tienen varias décadas, desde la fábrica del profesor Robinson hasta ahora está, es el inventor de los dispositivos. Entonces, pues claramente esos dispositivos entran en clase 1. Hay unos dispositivos bastante conocidos en el mundo de DIS, que son buenísimos, entran en la clase 1. Y así habrán algunos, los de Bridgestone son aisladores así de lujo, buenísimos, porque como comprenderán son empresas que conocen del caucho, conocen cómo van a cambiar las propiedades del caucho en el tiempo, y porque el caucho que usan es un caucho que lo conocen desde hace mucho tiempo y han hecho ensayos y tienen estadísticas. Hay proveedores que tienen 4 o 5 años, hay proveedores que tienen 2 años de aisladores, entonces no pueden mostrar data histórica. Esos son los de la clase 2. Una pregunta más, ingeniero Clemente Julián dice, ingeniero, ¿es necesario hacer un análisis pushover para hacer el análisis tiempo-historia para los aisladores? No, para nada. El análisis pushover es un análisis que se hace a una estructura que va a entrar en régimen inelástico, ¿no? Y tenemos casi la certeza numérica que cuando ven que el gran terremoto, los edificios aislados no van a entrar en régimen inelástico de manera significativa. Apenas van a tener un daño, pero imperceptible. Entonces, de los estudios que se han hecho en el mundo y acá en el Perú, ya de aplicación de la norma, pero desde el punto de vista académico, esos son los resultados. Que las estructuras entrarían en régimen inelástico, pero casi nada. Más bien, el análisis pushover es para ver un edificio que va a sufrir bastante daño, hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede dar en un terremoto. Una pregunta más del ingeniero Luis Soriano. Dice, en los gráficos de daño leve, que muestran columnas y vigas,
¿no debería ser más elevados los valores de las vigas que las columnas? Tal vez siguiendo los conceptos de columna fuerte, viga débil. Ya, a ver, en el caso de un edificio que va a sufrir daño severo, que no tiene aislamiento y que va a sufrir daño severo, pues las columnas deberían ser las últimas que entren en el régimen inelástico. Las que menos se dañen, las que menos incursionen en el régimen inelástico. Sin embargo, en un edificio aislado donde ni siquiera alcanza el nivel de daño perceptible, entonces no es importante por dónde comienza el daño, ¿no? Porque el daño no se va a ver, no va a necesitarse reparación alguna. Eso que han visto que son factores de 0,6 o 0,3 son fracciones de 1, porque cuando llegan a 1 recién comienza el daño muy leve, el daño que se nota, digamos. Entonces, el que sea 0,6 para las columnas y 0,3 para las vigas, significa que, bueno, las columnas entraron antes, han caminado un poquito más en el rango inelástico, pero están absolutamente lejos de estar con posibilidades de daño, ¿no? Una pregunta más del ingeniero Clemente Julián. Dice, ingeniero, si mi periodo de edificio está fuera de los periodos que indica la norma de acuerdo al suelo, entonces, ¿qué es lo que me da la geotecnia? ¿El nuevo periodo que debería tener el suelo o me da el espectro de aceleración que debería usar? Ya, a ver, ¿cómo es esto? Miren, y es importantísimo porque no se ha estado haciendo en el Perú así porque no había la norma. Ahora sí, ¿qué cosa hay que hacer? Si yo quiero hacer un edificio aislado, tengo que contratar un estudio de litrotrepidación. Es decir, es un estudio que me dice cuál es el periodo del suelo. Si ese periodo está en la plataforma, en esa fracción de la plataforma que hemos dicho, entonces tengo derecho a usar el espectro de la norma. Si no cae dentro de la plataforma que yo pensaba que era el suelo, estoy obligado a llamar a un geotecnista, un especialista en sismología y geotecnia, para que me dé el espectro de diseño y las señales que tengo que usar para el análisis y diseño del edificio aislado. De eso no sabemos los ingenieros estructurales. Entonces le decimos al geotecnista, dime qué debo hacer acá, dime cuál es la demanda sísmica, dame los programas y dame los espectros de diseño. Una pregunta más, dice, ¿podría explicar mejor el caso de cómo aislaron los muros de 60 centímetros de espesor, que son muy usuales en hospitales en las zonas de rayos X? Claro, los muros se separaron con juntas generosas, más allá de lo que iba a necesitarse cuando venga el gran terremoto, y hay unos sellos herméticos contra radiación y todo lo que pueda ser dañino. Entonces, los muros se construyeron separados de la estructura y luego se rellenaron con estos aisladores de rayos, que además son flexibles, ¿no? Que permiten el movimiento relativo entre el muro y la estructura. Bien, creo que En algunas sugerencias, ingeniero, me dicen que ojalá usted, como es parte de la normativa E030 y E031, que lo hagan más explicativo, que coloquen más imágenes y específicamente con los hospitales. Ingeniero Muñoz, ¿me permite compartir una imagen y me gustaría que la comente? ¿Sí? Claro, claro, adelante, por favor. Esta es la imagen, ingeniero Muñoz, de lo que se procesó en el sismo de Altamaya en el 2019 con dos señales de dos sismógrafos, uno que se encuentra en la ciudad de Cajamarca en el Colegio de Ingenieros y la otra que se encuentra en la Universidad Nacional de Cajamarca. La que está con azul es la del Colegio de Ingenieros y vemos que más o menos ahí es un suelo más duro que la Universidad Nacional de Cajamarca, se ajusta en lo que es la norma E030, ¿no? Sin embargo, el que está en el suelo blando de la Universidad Nacional de Cajamarca, que es un suelo arcilloso con capa freática alta,
vemos que el valor pico se da en un periodo de 1.25 y sale del espectro de la norma 0.30 para 2 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede comentar usted? A ver, esta señal, ¿en dónde fue registrada? Es del sismo del tamaño del 2019 y tiene 2 registros en la ciudad de Cajamarca. Uno del Colegio de Ingenieros, que es la señal que está con azul, Sí, ajá. y la Sí. que está con negro ha sido registrado en la Universidad Nacional de Cajamarca. Del mismo sismo. Claro. ¿Y cuál fue la aceleración pico que se registró aquí en estos instrumentos? Al parecer, ahí hay un tema un poco... A ver, porque si yo leo el espectro a la izquierda, estoy leyendo un valor cercano a 0,04G. Y yo no creo que se haya sentido 0,4G acá en Cajamarca. Eh, No sé, yo me habría enterado. ¿Cuánto fue la aceleración máxima? Según el informe que tengo aquí a la mano, se logró sentir con una magnitud de 5.5 en la ciudad de Cajamarca. Ya, pero la aceleración máxima es lo que dice ahí, 22 centímetros por segundo al cuadrado. Sí, esa es, ingeniero. Ya, entonces ese valor debería estar, de ese valor debería estar comenzando el espectro. Y está comenzando de un valor altísimo. Lo voy a compartir la hoja de Excel para que usted lo verifique, lo analice. Ya. Esto es lo que nos llama la atención específicamente en suelos blandos, que los periodos se alarguen y se den en valores muy grandes, ¿no? Claro. Eso es lo que incluso algunos sugieren, el hecho de no usar aisladores en suelos blandos, ¿no? Entonces, esto nos llamó la atención. Sí, pero mira, por ejemplo, imagínate si se quisiera aislar en este sitio, tranquilamente se puede aislar porque el edificio aislado ya está en 3,5 segundos. Entonces ya no te importan los picos que hay a la izquierda, ¿no? Pero a lo que voy es que en la curva en rojo, que supongo que es la de la norma de aislamiento, Sí, ¿es para un suelo de qué tipo? ¿Suelo S3? suelo S3, ¿no? Ya. Pero este acelerograma, si lo pones a la misma escala, perdón, este espectro del acelerograma que han obtenido, debería ser mucho más chiquito, mucho más bajo. Es decir, todo esto debería estar más pequeño porque debe comenzar de 20 centímetros por segundo al cuadrado. O sea, de 2-3% de la gravedad. Y está comenzando en 40% de la gravedad. No sé si me hago entender. Sí. Pero bueno, Miguel, si me lo envías, está un tema muy interesante para conversar y voy a hacer este comentario en el comité de la norma de 030. Muchas gracias, ingeniero. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final. Tenemos que agradecer